José Graviel Condorcanqui, para defenderla, porque esta es la trinchera del pueblo, este es el bastión de los luchadores sociales. ¿Contra quiénes vamos a defender? Contra esta bola de grasa que ha contratado miles de venezolanos para tratar de tomar esta futura plaza. José Graviel Condorcanqui. Entonces, hermano, hacemos una recomendación a los simpatizantes de nuestra asociación Ágora Cultural del Perú para el Mundo y de la sociedad civil, al partido Perú Libre, al partido del señor Pedro Castillo. Pedro, no te hagas el cojudo, tienes que mandar a tu gente acá el sábado, ¿o no? Claro, pues, hermano. El día sábado 4 de junio van a venir seguro a querer desalojarnos, a destruir nuestro equipo. Entonces les recomiendo qué cosa tienen que traer. Lanzas. 25. Traigan arcos y flechas. Traigan balón de gas. Y hermanos, tenemos que defender esta plaza, hermano. No tengas miedo, hermano. Una vez tomaron esta plaza, pero eran 5.000 contra 200. Nos fajamos al final, pero nos ganaron, pues, hermano. 5.000. Aquí bailaron toda la noche, pero al día siguiente se olvidaron y ocupamos este espacio. ¡Viva el Perú! Hermanos, ya saben, el 4 de junio, a partir de las 2 de la tarde, yo voy a traer mi lanza. Ya me han hecho mi lanza, hermano, voluntario, como es la gente, ¿no? Yo pido lanza, ya me han hecho una lanza con punta de acero. Tenemos que cuidarnos, pues, hermano, ¿o no? ¿Por qué quieren desaparecernos? ¿Por qué? Porque este espacio dice la verdad. Este espacio concientiza al pueblo peruano. Este espacio le dice al pueblo peruano qué cosa tenemos que hacer, qué cosa está pasando en el Perú, quiénes son los culpables de toda la extrema pobreza que hay en este país. Acá no se puede mentir, hermano. Aquí no se puede mentir. Ya saben, hermano, el 4 de junio estamos invitados para defender la trinchera del pueblo. Esos señores, los cerros pitucos, ¿dónde se van a bajar? Ahí en Campo de Marte. Otros acá a frente, ¿cómo se llama? Leo, hay que ir cualquier día que tomar ese bastión de frente al Hotel Sheraton, ¿ah? ¿O lo podemos hacer o no? Y lo botamos de ahí, carajo, ¿sí o no? ¿O tiene miedo? Pues, hermano, va a tener miedo. ¡Viva el Perú! Muy bien. Este 31 de mayo se reinicia oficialmente el juicio oral. ¿A quién? A la señora Keiko Fujimori. Este 31 de mayo, el 25 va a dar inicio, pero como tiene con un pool de abogados, Nagasaki le cobra 250.000 soles por sesión, por audiencia. Tienen plata, han pagado, han dilatado. Pero este 31, hermano, sí o sí, la señora Keiko Fujimori se tiene que sentar en el banquillo de los acusados. ¿Y quién va a ser su verdugo? El señor fiscal José Domingo Pérez. ¡Viva el Perú! Ya tiene las pruebas, pues, hermano. Ya tiene las pruebas. 30 años casi le espera la señora. Por eso están desesperados. Muy bien. Vamos a salirnos, hermano. Vamos a ver el contexto exterior. ¿Qué le parece? El contexto internacional. Ya sabemos que los que están diciendo que Pedro Castillo es corrupto, todo se está cayendo. Este señor Villaverde ya no dice nada. Ahora están buscando otro que hable. Es que no es creíble. No es pura mentira. Dijeron de que hubo fraude. Se ha comprobado que era mentira. Y por esa razón la señora Keiko Fujimori también está enjuiciada por mentirosa. ¿O no? Hermano, mira. ¿Qué dice acá? Putin hace clara advertencia a Francia y Alemania. Ahí está, hermano, no estoy mintiendo. Y dice, Estados Unidos ahora enviará cohetes de largo alcance a Ucrania. Ahí está. Putin amenaza a Francia y Alemania.
¿Qué les ha dicho Putin? ¿Qué les ha dicho? Si ustedes siguen enviando armas a Ucrania, entonces yo ya no les voy a vender gas, ya no les voy a vender petróleo. Y les ha dicho, ustedes tienen grano solamente para 2 meses de reserva. Ya sabe cuánta reserva tiene Alemania o los países europeos, reserva de trigo. Tienen solamente para 6 semanas, les ha dicho. Después, ¿quién le va a vender? ¿Ah? Porque los dos más grandes productores de grano, de trigo especialmente, en el planeta son Rusia y Ucrania. ¿Y por qué ha amenazado a Francia y Alemania? Hay que tener en cuenta de que Alemania lidera la eurozona. El marco alemán es fuerte en Europa. O sea que la cosa no es broma, hermano. ¿Por qué? Porque estos países están entregando armas a Ucrania. Pero la pregunta es, en vez de entregar armas, como ha hecho Estados Unidos, ¿sabe cuánto ha entregado Estados Unidos en armas a Ucrania? Casi por un valor de 40.000 millones de dólares. Armas. Entonces, ¿quiénes son los grandes beneficiados? La élite mundial. Aquellos que trafican con la muerte. Aquellos que le venden armamento a todos. Ese es su negocio, pues las guerras es un negocio de los fabricantes de armas o de los mercaderes de la muerte. Su negocio es la guerra, ¿o no? Ellos no les interesa la destrucción del ser humano. Lo que les interesa es vender su producto bélico, nada más. Entonces Putin es consciente de esto y les ha dicho: no quiero que sigan enviando armas a Ucrania, si no les va a cortar el gas y petróleo. ¿Y qué más ha dicho? Si ustedes siguen enviando armas a Ucrania, mi campo de acción puede extenderse hasta los países bálticos. ¿A qué país se refiere? A Letonia, Lituania y Estonia, países bálticos. Lo ha dicho, si ustedes siguen enviando armas a Ucrania, mi campo de acción va a abarcar los países bálticos. Y esos 3 países están asustados. Moldavia está asustado. Por eso Finlandia y Suecia, ¿qué han pedido? Han pedido ingresar a la OTAN porque su integridad territorial está en peligro. Y Rusia también los ha amenazado. ¿Qué nos ha dicho? Si ustedes ingresan a la OTAN, entonces yo me voy a acercar más a sus fronteras para asegurar mi país. Y ahí está, muy bien. Y el país que se ha puesto a fin de que Finlandia y Suecia ingresen a la OTAN es Turquía. Turquía es miembro de la OTAN, pero a la vez es amigo de los rusos, porque tiene frontera con Rusia. Turquía. Entonces la situación, hermano, cada día más se pone grave. Pero esto, una guerra, no conviene a nadie. ¿Sabe cuál es la consecuencia del alza de los alimentos? Justamente por la guerra entre Rusia y Ucrania. Hoy, por ejemplo, los medios de prensa ya no dicen de que los alimentos suben por culpa de Pedro Castillo. Ya no dicen que los alimentos suben porque Pedro Castillo es un ignorante, es un analfabeto, no sabe gobernar y es un corrupto. Ya no dicen eso. ¿Por qué? Porque el pueblo, no solo el Perú, sino en el mundo entero, el alza de alimentos es constante. La FAO, Organización para la Alimentación y la Agricultura, ¿qué cosa ha dicho? El alza de los alimentos se prolongará hasta el año 2024. Lo ha dicho. El hambre se puede acrecentar, sí. Hambruna ha habido siempre, especialmente en los países del cuerno africano, Eritrea, Sudán, Somalia. Ahí siempre ha habido hambruna, siempre ha habido ahí, pero no es por la sequía, es por sequía. Por eso no pueden sembrar sus productos agrícolas. Pero ¿por qué está subiendo en este momento los alimentos? ¿Por qué?
justamente por la guerra entre Rusia y Ucrania. El pueblo ya sabe. Por eso los periodistas, estos periodistas basura, ya no le echan la culpa a Pedro Castillo. También le echaron la culpa a Pedro Castillo de que el dólar subía por culpa de Pedro Castillo. Y decían de que el dólar, si Pedro Castillo gana, el dólar va a llegar o va a pasar la barrera de los 5 soles. ¿Decía o no? Lo decían así. El dólar está 3 soles 64. Es el dólar ahorita. Y la prensa está muda, está calladita. ¿Por qué? Ahora, ¿por qué no dicen lo mismo? El dólar baja porque Pedro es un ignorante. ¿Por qué no dicen? Porque siempre mienten al pueblo, manipulan al pueblo, engañan al pueblo con noticias que no se ajustan a la realidad. ¿Por qué está subiendo todo en el mundo? ¿Por qué? Excepto en Rusia. ¿Por qué? Hermanos, el petróleo y sus derivados son los que mueven al mundo. El petróleo mueve al mundo, ¿o no? El petróleo mueve las industrias. Si el petróleo sube por inercia o por simpatía, todo sube, ¿o no? Entonces, ¿Pedro Castillo tendrá culpable de esto? Le echaron la culpa de que el gas sube por culpa de Pedro, o ya no dicen nada, porque el pueblo ya sabe que el precio del gas y el precio del petróleo no lo decide el mercado interno peruano. El precio del petróleo y el precio del gas lo decide el mercado internacional, ¿o no? Entonces, ¿de quién es la culpa? ¿De Pedro Castillo? Pero los medios de prensa, ¿qué decían? El gas sube porque Pedro Castillo es el culpable. ¿Qué cosa nos decían, hermanos? Esto tenemos que entenderlo. ¿Qué cosa nos decían en plena segunda vuelta? Si Pedro Castillo es presidente, los inversionistas se van a llevar sus millones de dólares. Y cuando asumió la presidencia dijeron, miles y millones de dólares están saliendo del Perú. ¡Mentira! ¡Mentira! Hoy están regresando los dólares. ¿Por qué? ¿Por qué el dólar está bajando? ¿Por qué? ¿Sabe por qué, hermano? Porque Putin lo dijo hace un mes atrás, dijo así. Muchos lo han escuchado. Salió en el noticiero, dijo, pero los medios de prensa no lo publican. No lo publican. ¿Qué cosa dijo Putin, presidente ruso? Dijo lo siguiente. Todos los contratos del gas y petróleo que termina el 15 y el 31 de este mes, dijo, todos los países de la eurozona o de la Unión Europea y los países hostiles a Rusia van a tener que pagarme por mi gas en rublos, y ya no en dólares. Ese es el problema. Por eso la cotización del dólar está bajando y va a seguir bajando. ¿Eso estará bien o estará mal? Está bien, pues, hermano, porque el dólar ¿desde qué año? Desde el año 1944 ha sido la única moneda con que se podía negociar, especialmente para la venta o compra de hidrocarburos y minerales. La única moneda desde el año 1944. Porque nadie se atrevió a retar al dólar. Entonces Putin lo ha hecho. Entonces hay hay más de 5 países en Europa que ya están pagando por el gas ruso en rublos. Los primeros fueron Polonia y Bulgaria. Están pagando en rublos. Finlandia se negó a pagar. Finlandia dijo, no, yo no voy a pagar, yo voy a pagar en dólares. Porque así está el contrato. Sí, el contrato estipula así. Al día siguiente, Putin, ¿qué hizo? Le cerró las válvulas. Hoy Finlandia compra gas más caro. ¿A quiénes? A los otros países que viven del gas ruso. Eso está pasando en el mundo. Entonces el dólar se está depreciando. De aquí a 3 meses, te juro por mi madre,
De aquí a 3 meses, el dólar puede llegar a 3.50, hasta menos. Va a bajar el dólar porque en Europa ya no es... Rusia ganó. ¿Por qué Rusia? Rusia es poderoso, hermano. Es el país más grande del planeta Tierra. Plumón, un plumón. Este cojudo no tiene nada, carajo. Mira, hermano, te voy a demostrar. Rusia es el país más grande del planeta Tierra. Rusia es un país euroasiático. Rusia es el tamaño de todo Sudamérica. Mejor dicho, Rusia tiene el tamaño de los 10 países que conforman este subcontinente. ¿Cuántos kilómetros cuadrados tiene Sudamérica? ¿Cuánto? Más de 3 millones. Más de 3 millones. Este está años luz de distancia. ¿Cuánto? ¿Sabe cuánto tiene Rusia, hermano? Sudamérica, ¿sabe cuánto mide? 17.100.000 kilómetros cuadrados tiene Sudamérica. ¿Y cuál es el país más grande en Sudamérica? Brasil. ¿Pero cuánto mide Brasil? Los cagué. ¿Cuánto mide Brasil? Levante la mano acá los profesores del colegio peruano. Un docente peruano. Docente, pasa, hijo, pasa. ¿Usted es docente? Muy bien. Un docente quiero. Un docente. Acá hay docentes. Si no tienen miedo de levantar su manito. ¿Tiene miedo, pues, hijo? ¿Sabes cuánto mide Brasil? 8.516.000 kilómetros cuadrados. Es el país más grande de este subcontinente. ¿Y cuál es el país? ¿Cómo está, doctora? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cuál es el país más pequeño? ¿Cuánto mide Uruguay? Uruguay mide 176.215 kilómetros cuadrados. En total, Sudamérica tiene 420 millones de habitantes aproximadamente. ¿Está claro? ¿O alguien tiene alguna duda? Esa es la verdad. ¿Y el Perú cuánto mide? Los cojunos no saben ni cuánto mide tu casa, carajo. Vas a saber cuánto mide el Perú. Ya. ¿Sabes cuánto mide, hermano, Rusia? 17.100.000 kilómetros cuadrados mide Rusia. Pero Rusia era aún más grande. Era aún más grande que Sudamérica. ¿Por qué? Hoy, ¿por qué no es más grande que Sudamérica? Porque el penúltimo zar, Alejandro III, el papá del último zar, Nicolás II, vendió Alaska a los Estados Unidos el 30 de marzo del año 1868. Un territorio de 1.518.800 kilómetros cuadrados lo vendió por la irrisoria suma de $7.200.000. Alaska, pues, hijo. ¿Y Estados Unidos qué encontró en Alaska? Oro, diamante, petróleo, gas. Se sacó la lotería con Alaska, los norteamericanos. Ah. ¿Cómo? Estamos hablando, hijo, de Rusia y Alaska, ¿ya, chucharita? Mira, entonces, hermano, Rusia, hermano, es potencia. ¿Ah? Pero el 73% del territorio ruso es la Siberia. La Siberia. Y la Siberia es un lugar muy frío. El aliado invencible de los rusos es su crudo invierno. En los momentos baja hasta 50 grados bajo cero. Si no, preguntemos
Llevémoslo al alma de Napoleón Bonaparte, cuando el 24 de junio del año 1812 hasta el 14 de diciembre del mismo año invadió Rusia con más de 700.000 soldados. Pero ¿por qué Napoleón Bonaparte invadió Rusia? ¿Quién sabe? 1812. ¿Sabe por qué invadió? Porque Napoleón Bonaparte para ese año tenía el control de toda Europa. Pero hubo un país que no se dejó someter. ¿Cuál fue? Inglaterra. Inglaterra. Entonces Napoleón Bonaparte, ¿qué hizo? Declaró bloqueo continental contra Inglaterra. ¿Y quién rompió ese bloqueo continental? Los rusos. Por esa razón, Napoleón Bonaparte invade Rusia en 1812. Y los rusos no le hicieron frente en la guerra. Guerra de guerrillas. ¿Qué cosa esperaban? El crudo invierno. El crudo invierno hizo retroceder a Napoleón Bonaparte. El crudo invierno eliminó a casi el 90% de su tropa. Cuando regresó a Francia, no llegaron ni a 18.000. Esa es Rusia. O también, si no hablemos un poco de Adolf Hitler, cuando en esa famosa operación Barbarroja empleó más de 4 millones de soldados para tomar el control de la ex Unión de Repúblicas Socialistas, que lo creó el 30 de diciembre del año 1922. ¿Quién fue? Lenin. Entonces ahí también fracasó Adolfo Hitler. Fracasó, ahí se rompe ¿cómo te puedo decir? La espina dorsal del ejército ruso, perdón, del ejército alemán. ¿En qué batalla? En la famosa batalla de Kursk. Ahí perdió Alemania. Desde ahí ya sabía que iba a ser derrotado Adolf Hitler, pero persistió en la guerra. Eso es Rusia, hermano. Eso es Rusia. Por eso cuando cuando Putin amenazó con invadir Ucrania, ¿qué cosa le dijo Joe Biden? Le dijo: no te atrevas a invadir Ucrania, porque las consecuencias para tu país van a ser funestas. ¿Qué le respondió Putin? Señores, nosotros no somos Afganistán, nosotros no somos Siria, nosotros no somos México, nosotros no somos Libia, nosotros no somos Panamá, nosotros somos simplemente Rusia. ¿Se dan cuenta, hermano? ¿Eso también está mal? ¿O ustedes quieren un mundo unipolar? El mundo tiene que ser multipolar, porque si hay un solo país que domine este mundo, entonces va a hacer lo que quiera con el resto, ¿o no? La pregunta es, en algún momento, algún país de la OTAN, Organización del Tratado Atlántico Norte, 4 de abril de 1949, presidente norteamericano Harry Truman, ¿se atreverá a atacar a Rusia? Lo dudo, lo dudo. Mira, Rusia, Estados Unidos y China nunca se van a enfrentar directamente, nunca. Pero siempre van a utilizar un tercer país para demostrar su poderío bélico. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaría si hay un enfrentamiento directo entre las grandes potencias del mundo? Sería el principio del fin para que termine toda forma de vida en el planeta Tierra. Eso no conviene a nadie, hermano. Una guerra no conviene a nadie porque trae destrucción, muerte, desolación. Pero tampoco se puede permitir que un solo país domine el mundo. Estados Unidos, hermano, estaba considerado el hegemón del mundo. ¿Hasta cuándo? Hasta el ataque de las Torres Gemelas. Ahí se debilitó. Su retirada de Afganistán con sabor a derrota. Y su papel mediocre que está haciendo acá en la guerra ruso-ucraniana. Eso está pasando hoy en día. Putin, pues, hermano, ¿es Putin o no? A muchos dicen,
este cojudo saca cara, no saco cara por Putin. Lo que yo busco, el planeta Tierra debe de haber equilibrio. Porque si un solo país tiene todo el poder, domina todo. ¿Y por qué va a ser así? China, ¿qué cosa ha dicho hace una semana atrás? ¿Qué dijo China? Nosotros no descartamos el uso militar para recuperar Taiwán. Taiwán antes era conocida como la Isla Formosa o Isla Hermosa. Taiwán, ¿qué significa? Tradicional. Y Taiwán es considerado por los chinos como la provincia rebelde desde el 1 de octubre de 1949, cuando triunfa la revolución de Mao Zedong y Chiang Kai-shek, con más de 1 millón de personas, se va a la ex isla de la Formosa, hoy Taiwán. Provincia rebelde, lo consideran en la China. Taiwán, ¿con qué país tiene frontera? Con Corea del Sur. ¿Y Corea del Sur tiene frontera con qué país? Con Corea del Norte. ¿Y Corea del Norte con qué país tiene frontera? Japón, cojudo, con la China. Con la China. ¿Ah? ¿Está claro o no? Ahora, ¿por qué? Mira, ¿por qué Estados Unidos defiende a Taiwán? ¿Por qué? Porque a Japón, ¿por qué? Porque de Taiwán a Japón es una distancia más o menos de aquí a Tacna. ¿Cuánto hay de aquí a Tacna? 2.000 kilómetros aproximadamente, ¿no? Ya, de aquí a Tacna. Esa es la distancia acá de Taiwán a Japón. ¿Y por qué Estados Unidos defiende a Japón? Japón es para Estados Unidos en el Asia Pacífico lo que Israel en el Oriente Medio. ¿Y por qué Japón se ha declarado aliado incondicional de los Estados Unidos, pese a que los yanquis le lanzaron 2 bombas atómicas el 6 y el 9 de agosto de 1945 en Nagasaki e Hiroshima? 270.000 muertos instantáneamente. ¿Por qué? Porque Japón tiene frontera con Rusia. Y Japón tiene una rivalidad, hermano, por años. ¿Con quién? Con China. ¿Por qué? Porque los japoneses, cuando invaden China, en el año de 1937 invaden Shanghái. Ahí se produjo la famosa matanza de Shanghái. Más de 500.000 chinos fueron masacrados por el ejército japonés. El ejército japonés nunca reconoció ese crimen. Hay una rivalidad, hermano, encomiable entre China y Japón. ¿Y por qué Estados Unidos protege a Japón? Porque ahí está a su costado, está Rusia. Y la rivalidad entre Japón y Rusia, ¿desde cuándo data? Desde el año 1905, cuando los japoneses derrotan a los rusos. Por eso, Japón es Japón, pues, hermano. 377.256 kilómetros cuadrados Japón. 4 grandes islas y 3.000 islas pequeñas. 120 millones de habitantes. En Japón está la ciudad más poblada del mundo. ¿Cómo se llama? Tokio. Es la ciudad más poblada del mundo. Allí viven 34 millones de personas. O sea que en Tokio todos los peruanos ingresamos ahí. En Tokio. ¿Y por qué Japón es potencia? Si Japón no tiene recursos minerales. Y nosotros tenemos de todo. ¿Se dan cuenta, hermano? Japón es una isla. Vuelvo a repetir. 4 grandes islas y 3.000 islas pequeñas. Pero eso no es nada. ¿Cuál es el país que tiene más islas? ¿Quién sabe? Pago 5 soles. No, tú no, peleo. ¿Quién sabe?
Indonesia. Indonesia tiene 17.516 islas. Indonesia. Ya dijo, hay que leer, pues, hijo. Uno no sabe ni qué río está al costado de tu casa. Vas a saber, carajo, las islas de Indonesia. ¿Verdad, hermano? La lectura te hace así. Los libros te hacen poderoso. Los libros te hacen soberano. Los libros te hacen hermoso. Los libros te hacen independiente. Los libros te llevan al liderazgo. ¿Sabe por qué, hermano? ¿Sabes qué decía uno de los 6 presidentes que tuvo el Perú en esta infausta, ciaga y desgraciada mal llamada Guerra del Pacífico, porque fue la guerra por el salitre? Ahí tuvimos 6 presidentes: Mariano Ignacio Prado, General La Puerta, Nicolás de Piérola, Francisco García Calderón, Antonio de Arenas y Miguel Iglesias. El momento más crítico de nuestro país, 6 presidentes. Pero yo rescato el único, ¿quién? A Francisco García Calderón. ¿Por qué? Porque este señor se negó a firmar un tratado de paz con Chile, concesión de territorio en el sur. Por eso lo destituyeron y lo llevaron preso a Chile, pero de ahí se escapó. ¿Qué decía este señor? Decía lo siguiente: el Perú solo se salvará en el polvo de una biblioteca. Y decía: emborráchate con la lectura y la cultura será tu resaca. Y agregó: hay una sola verdad. Hay una sola verdad. El que lee, manda. El que no lee, obedece. Un aplauso, pesico. Eso es verdad, hermano. Eso es verdad. La única forma de cambiar este país es cimentar nuestra educación con una verdadera revolución educativa. ¿Por qué no podemos invertir por lo menos el 10 o el 8% del Producto Bruto Interno? ¿A cuánto equivale? Más o menos a 15.000 millones de dólares. ¿Por qué no podemos hacer, hermano? Si somos un país rico. Somos un país rico. Pero esto lo va a hacer un estadista, no un político peruano. Un estadista. ¿Cuál es la diferencia entre un estadista y un político peruano? El estadista se preocupa por las futuras generaciones, el político por sus futuras elecciones. Todo el que quiere ser presidente arma su partido político, como Pedro Castillo. Así son. Ellos creen que van a gobernar eternamente. Váyanse al carajo, basuras. Y los políticos que son en el Perú, inventados, informales, políticos de ocasión, políticos de moda, porque después desaparecen y después no queda ni la tumba ni la cruz de esos partidos políticos. Entonces siempre digo acá, hermano, en el Perú está la más grande industria de políticos que no producen absolutamente nada. ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú!